Hola, buen día muchachos. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el Simple Past o pasado simple, y en esta lección nos vamos a enfocar en Regular and Irregular Verb Summary. Esto quiere decir que vamos a hacer, como por así decirlo, un resumen del tema de verbos regulares e irregulares. Como ustedes recordarán, este tema de verbos regulares e irregulares ya los hemos visto en algunas de las clases anteriores, pero pues siento que es bueno hacer un resumen porque he visto que algunos de ustedes todavía tienen algunos problemas identificando los verbos regulares y irregulares, y pues siento que enfocándonos en una lección completamente en este tema pues ya quedaría mucho más claro. Entonces, bueno, para empezar vamos a ver esta pregunta: How are verbs conjugated in past? ¿Cómo se conjugan los verbos en pasado? Bueno, como ustedes recordarán, cuando nosotros tenemos un verbo y lo queremos conjugar en pasado, primero tenemos que ver si es un verbo regular o irregular, y ya dependiendo si es un verbo regular, pues vemos cuál de las diferentes reglas puede seguir para conjugarlo en pasado, y si es un verbo irregular, pues ya sabemos que los verbos irregulares tienen sus propias maneras de conjugarse y cambia la estructura completamente. Bueno, primero vamos a enfocarnos en los verbos regulares. Cuando nosotros tenemos un verbo regular, lo que hacemos para conjugarlo en pasado es ver su terminación. En el primer ejemplo, si tuviéramos un verbo que termina en E, en la letra E, lo que haríamos sería simplemente agregar la D. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de agregar ed, puesto que la E ya está contenida en el verbo. Por ejemplo, en la palabra decide, que es decidir, vemos que la palabra decide ya tiene la E al final, entonces ya no es necesario agregar ed, sino que solamente agregamos la D y quedaría como decided. Después tenemos la palabra like, que es el verbo de gustar. El verbo like ya termina con la letra E, entonces simplemente agregamos la D y queda como liked. Después tenemos la palabra live. Una vez más, esta palabra ya termina con la letra E, entonces simplemente agregamos la D y queda como lived. Y finalmente tenemos la palabra smoke, que en español es fumar. La palabra smoke ya termina con la letra E también, entonces simplemente le agregamos la D y queda como smoked. Bueno, esto hacemos cuando nuestro verbo termina en la letra E. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué hacemos cuando nuestro verbo termina en una vocal y después una consonante? O sea, que la última letra del verbo es una consonante y la letra anterior es una vocal. Bueno, lo que hacemos en este caso es doblar la consonante o la última letra del verbo y agregar ed. Por ejemplo, con la palabra stop. Esta palabra termina en una consonante y antes de esa consonante hay una vocal, o sea que termina con una vocal y después una consonante. Lo que hacemos en este caso, como ya lo vimos ahorita, es doblar la última consonante o la última letra del verbo, que es la P, y después agregar ed para que nos quede como stopped. Otro ejemplo, la palabra plan, una vez más, termina con una vocal y después una consonante. Entonces doblamos la consonante, que es la N, y agregamos ed. Quedaría como plant. Después tenemos el verbo rob, que es robar en español. Entonces, como termina con vocal y consonante, que es la O y la B, entonces repetimos la B y agregamos ed para que quede como robbed. Finalmente, con la palabra beg, que es rogar, termina con vocal y consonante, que es la E y la G. Entonces repetimos la G, que es la última la última letra del verbo, y agregamos ed y nos quedaría como begged. Otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando nuestro verbo termina en una consonante seguida de una Y? O sea que la última letra del verbo es Y y anterior a esa Y hay una consonante. Bueno, lo que hacemos en este caso, como ustedes recordarán, es eliminar la Y y sustituirla por IED. Vamos a ver unos ejemplos. En el verbo cry, que es llorar, eliminamos la Y y la sustituimos por IED, puesto que tenemos una consonante que es la R y seguida de la Y. Entonces nos quedaría como cried. Después, en el verbo study o estudiar, pasa lo mismo. Al final tenemos una consonante seguida de una Y. Entonces eliminamos la Y y agregamos IED para que nos quede como studied.
Después, en el verbo try o intentar, eliminamos la y y la sustituimos por la ied y nos queda como tried. Finalmente, con el verbo fly o volar, eliminamos la y y la sustituimos por ied para que nos quede como flied. Después, el último caso. ¿Qué pasa con los verbos que no siguen ninguna de estas tres reglas? O sea, con todos los demás verbos regulares. All the rest, todos los demás. Bueno, con todos los demás verbos regulares que no siguen ninguna de estas tres reglas, o sea, que no terminan en e, que no terminan en vocal y consonante, o que no terminan en consonante y, pues lo que hacemos es simplemente copiar el verbo tal y como está en su manera natural o en presente y agregar ed. Vamos a ver unos ejemplos. El verbo walk o caminar lo escribimos tal y como es, walk, y solamente le agregamos la ed para que nos quede como walked. Después, con el verbo kick o patear, igual lo escribimos igualito y le agregamos ed para que nos quede como kicked. Después tenemos el verbo jump, que es saltar. Entonces lo escribimos igual, jump, y le agregamos la ed, nos queda como jumped. Después tenemos el verbo watch o ver, lo escribimos igual y agregamos ed, nos quedaría como watched. Y pues bueno, estas son las maneras en las que convertimos los verbos regulares de presente a pasado. Y como pueden ver, puede que ustedes piensen que es un poco complicado, pero pues la verdad es que es muy fácil, porque si se fijan, todos, no importa si les agregamos la d, si les doblamos la consonante y agregamos ed, si eliminamos la y y agregamos ied, o si solo agregamos ed, no importa cómo lo hagamos, pero siempre terminan en ed. Entonces, como ya les había mencionado en alguna clase anterior, la manera más fácil de reconocer los verbos regulares es que siempre, no importa cómo los transformemos o qué reglas sigan, siempre terminan en ed. Ahora vamos a pasar con los verbos irregulares. Los verbos irregulares lamentablemente no siguen ninguna de estas reglas, sino que cada uno tiene su propia conjugación a pasado. Entonces aquí lo que hice fue preparar esta lista con unos verbos que son usados frecuentemente, y pues con los verbos irregulares lo único que se puede hacer es memorizarlos, puesto que no tienen una regla para transformarlos. Entonces lo que tenemos que hacer es aprendérnoslos, y así cuando necesitamos usar uno, pues ya nos lo vamos a saber de memoria y ya simplemente lo usamos. Esto puede parecer un poco difícil, pero la verdad es que si los usamos frecuentemente se nos van a memorizar bastante fácil. Bueno, como les digo, aquí preparé esta lista con unos verbos que son usados frecuentemente y que también vamos a estar usando aquí en las clases, en esta clase y a lo mejor en alguna de las siguientes clases. Y bueno, vamos a verlos. El primero que tenemos es hacer en español, que en inglés es do en presente y en pasado sería did. Después tenemos el verbo escribir, que en presente es write y en pasado es wrote. Esto se los estoy mencionando para que también conozcan la pronunciación de cada uno y la vayamos practicando. Bueno, el tercero, que es el verbo de conducir, en presente es drive y en pasado es drove. Después tenemos saber, que en presente es know y en pasado es knew. Después decir, en presente es tell, en pasado es told. Conocer, que en presente es meet y en pasado es met. Comer, que en presente es eat y en pasado es ate. Beber, en presente es drink, en pasado es drank. Ir, en presente es go, en pasado es went. Enseñar, en presente es teach, en pasado es taught. Tomar en el sentido de agarrar algo o de tomar una oportunidad. En presente sería take o en pasado sería took. Cantar, en presente sería sing, en pasado sería sang. Tener, en presente sería have, en pasado sería had. Pensar, en presente es think, en pasado es thought. Y nadar, en presente es swim y en pasado es swam. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se conjuegan en pasado los verbos tanto regulares como irregulares, vamos a empezar con las actividades. La primera actividad que tenemos es esta. En esta actividad vamos a practicar un poco el tema que vimos en la clase pasada, que era WH questions. Y bueno, aquí les preparé esas preguntas o esas palabras.
Bueno, como podremos recordar, primero tenemos what, que significa qué. Después tenemos where, que significa dónde. When, que significa cuándo. Which, que significa cuál o cuáles. Why, que significa por qué. Who, que significa quién. Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es leer este diálogo. Este diálogo es de estas dos amigas que están platicando. Una se llama Gaby y la otra se llama Sandy. Bueno, para empezar, primero Gaby dice: Hello Sandy, how are you? What did you do last summer? Hola Sandy, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el verano pasado? Sandy le contesta: Hi Gaby, I'm fine. Last summer I went to Veracruz and I visited Cuernavaca with my friend Susan. Hola Gaby, estoy bien. El verano pasado fui a Veracruz y visité Cuernavaca con mi amiga Susan. Después Gaby le dice: Susan, who is she? Susan, ¿quién es ella? Sandy le contesta: She is a friend from the United States. She came to Mexico and stayed at my house. She wanted to know Cuernavaca, so my family and I took her there. Ella es una amiga de Estados Unidos. Vino a México y se quedó en mi casa. Quería conocer Cuernavaca, así que mi familia y yo la llevamos. Después Gaby le dice: Did she like it? ¿A ella le gustó? Y Sandy le contesta: Yes, she did. And what about you? What did you do on vacation? Sí, sí le gustó. ¿Y qué hay acerca de ti? ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Gaby le dice: Well, I didn't visit a specific place, but I took an English course and I stayed at home with my family. Bueno, pues yo no visité ningún lugar en específico, pero tomé un curso de inglés y me quedé en mi casa con mi familia. Bueno, ese es el diálogo que vamos a usar. Y una vez que lo hayamos leído, vamos a responder esta actividad. Como pueden ver, en esta actividad tenemos 6 preguntas y todas empiezan con una WH question. Estas preguntas son: Who is Susan? ¿Quién es Susan? Where is Susan from? ¿De dónde es Susan? Where is Sandy from? ¿De dónde es Sandy? What place did Susan want to visit? ¿Qué lugar quería visitar Susan? What did Gaby do on vacation? ¿Qué hizo Gaby en vacaciones? Where did Susan stay in Mexico? ¿Dónde se quedó Susan aquí en México? Y acá tenemos las respuestas. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar qué respuesta corresponde a cuál pregunta. Aquí les voy a ayudar un poco. Por ejemplo, en la primera, Who is Susan? ¿Quién es Susan? Creo que la mejor respuesta sería esta. She is Sandy's friend. O sea, C. Quedaría como: ¿quién es Susan? Ella es la amiga de Sandy. Entonces, bueno, ustedes van a leer también las respuestas, que es: She took an English course. Ella tomó un curso de inglés. She stayed at Sandy's house. Se quedó en la casa de Sandy. She is Sandy's friend. Ella es la amiga de Sandy. She is from Mexico. Ella es de México. She is from the United States. Ella es de Estados Unidos. She wanted to visit Cuernavaca. Ella quería visitar Cuernavaca. Y vamos a poner la letra de la respuesta que corresponde a cada pregunta. Bueno, finalmente, para la última actividad tenemos esta sopa de letras. En esta sopa de letras lo que tenemos que hacer es buscar esta lista de verbos que está en la izquierda, esta. Pero primero, antes de buscar cada verbo, tenemos que transformarlo en pasado. Como pueden ver, estos verbos me di a la tarea de ponerles un punto rojo o azul. Los que tienen un punto rojo son verbos irregulares y los que tienen un punto azul son verbos regulares. Entonces, para los verbos regulares, que son los del punto azul, pues es muy fácil. Simplemente le agregan la ed o la d o la ied, dependiendo del verbo, y ya lo buscan como haya quedado. Para los verbos irregulares, que son los que son un poco más difíciles, lo que vamos a hacer es, bueno, si se sabe la transformación, pues excelente, lo transforman y lo buscan. Y si no se la saben, podemos usar la lista de verbos que les di hace un ratito, que es esta. Si quieren pueden pausar el video para ver la lista y para buscar los verbos. Pero bueno, por ejemplo, vamos a hacer el primero. El primero, que es este de aquí, teach, que es el verbo de enseñar. Vamos a ver cómo queda teach en pasado. Entonces lo buscamos. Aquí está, enseñar, que en presente es teach y en pasado es taught. Entonces, bueno, ya que sabemos cómo queda en pasado, ahora sí vamos a buscarlo.
Yo ya sé dónde está. Está aquí. Taught. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los verbos. Si es irregular lo buscamos en la lista y ya que sabemos cómo queda en pasado, ahora sí lo buscamos en la sopa de letras. Y así vamos a hacer con todos. Tenemos teach, que es enseñar, drink, tomar, think, pensar, meet, conocer, drive, manejar, swim, nadar, do, hacer, tell, decir, work, trabajar, dance, bailar, go, ir, study, estudiar, sing, cantar, have, tener, write, escribir, y have, no sé por qué se repite, pero este no lo vamos a hacer porque está repetido. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son, los buscamos todos en pasado y esas van a ser las actividades del día de hoy.